nosotros tenemos que por ahí tener en cuenta, o por lo menos saber hablar el mismo idioma, precisamente porque la terminología aduanera es muy propia del derecho aduanero, y que por ahí el que no está habituado a escuchar o a tratar temas aduaneros, ahí le resulta un poco ajeno, digamos, al vocabulario jurídico que normalmente utilizamos. Entonces, me pareció por ahí interesante eh, ver algo de los regímenes aduaneros que se aplican a la mercadería, hacer una introducción, obviamente muy por encima, pero para tener una idea de los regímenes aduaneros y cómo funcionan, y después ver algo de muy puntual de los tributos aduaneros, que son específicamente los que por ahí nos encontramos nosotros, por ahí nosotros en un despacho o en algún reclamo que pueda hacer la aduana frente a el importador o el exportador. Entonces, me pareció por ahí, bueno, ver, a ver si puedo. Entonces, les decía que a mí me parece los regímenes son regímenes, definitivos son regímenes jurídicos, ¿no? Que se van aplicando a las mercaderías, que se le van a aplicar a una mercadería determinada. Entonces, acá tiene mucha influencia también los convenios internacionales. Acá tenemos, bueno, nosotros ya sabemos que los convenios internacionales, nuestra jerarquía constitucional, tienen una supremacía sobre las leyes, entre ellas sobre el código aduanero. Entonces, muchas de los convenios hoy de las regulaciones que existen en materia aduanera, más allá del código, que es la regulación general o el cuerpo general de la regulación, eh, existe un montón de regulación a nivel organismo aduanero, a nivel AFIP, que es es cuantiosa la cantidad de regulaciones que existen, y es en base generalmente a dos cuestiones, yo creo, principales, que son los convenios internacionales en materia aduanera que Argentina es parte. Principalmente el convenio de Kioto, que es un convenio que lo que busca es, de alguna manera, armonizar las legislaciones aduaneras y adaptar las legislaciones internas aduaneras a este convenio, con el cual da ciertas recomendaciones, por ejemplo, sobre los regímenes aduaneros. Es un convenio bastante multilateral, que ya tiene muchísimas cantidad de países, más de 130 países que han adherido, y Argentina ha ido adaptando con el correr del tiempo sus regulaciones y sus regímenes a estas recomendaciones que hacen los convenios internacionales, y todas las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dentro de los regímenes aduaneros, encontramos que la Argentina lo que hace es eh, incorporar esos regímenes que son recomendados por estos convenios o son establecidos por estos convenios a través de dos grandes maneras. Unas que son las destinaciones aduaneras, que son las que normalmente estamos acostumbrados a ver en despachos aduaneros de más de importadores que habitualmente hacen eh, operaciones, y regímenes propiamente dicho, o aquellos regímenes que son regímenes especiales. Entonces busca estas dos maneras de regular los regímenes aduaneros, que no es otra cosa que los regímenes que van a regular las condiciones en las que una mercadería puede permanecer dentro del territorio aduanero. Me va a decir cuáles son los requisitos y bajo qué condiciones esa mercadería puede permanecer y por qué tiempo, en todo caso, dentro del territorio aduanero. Entonces, por eso decimos que siempre es un régimen jurídico. Y le comentaba recién, probablemente la opción de el tipo de destinación o el tipo de régimen que le va a aplicar a esa mercadería va a depender de las circunstancias y de la necesidad y de la finalidad que tenga el importador o el exportador,
y el que asesora digamos, en la adecuada implementación de ese régimen o en la opción de ese régimen, generalmente es el despachante de aduana, que es el que, digamos, puede este, conocer y aconsejar cuál es el régimen aduanero que le correspondería mejor a esa mercadería con la finalidad que tiene el operador. No obstante, nosotros indirectamente nos toca ver las destinaciones o regímenes cuando se plantea o algún conflicto aduanero, ya sea por una ilicitud aduanera, por una infracción o por un delito, o incluso por cuestiones que se debaten en el marco de ese régimen que se le aplica a la mercadería, que puede ser tributario, por ejemplo. Entonces, conocerlos, ¿sí? Es conocer cuáles son esos regímenes. También nos permite a nosotros después saber qué influencia tiene la opción que ha optado ese importador-exportador en las consecuencias posteriores que se originan después de la operatoria. Sí, generalmente son después de la operatoria los conflictos que se dan con la aduana. Entonces me pareció, bueno, vamos a ver un poquito en general algunos regímenes que son bastante comunes para los que hacen importación y exportación, y algunos que son por ahí más, que no son tan usuales, pero que son regímenes que hay que conocer como opciones para que esa mercadería en definitiva ingrese o egrese al territorio. Ahora, para entender estos regímenes aduaneros es necesario entender que eh, hay un concepto que nosotros tenemos por ahí muy arraigado y que el derecho aduanero es distinto. ¿Sí? En el derecho aduanero o en el código aduanero vamos a tener ámbitos espaciales aduaneros, ámbitos o espacios aduaneros, donde son diferentes al territorio nacional o el territorio de la República que estamos acostumbrados a ver en el Código Civil Comercial o en otras materias. Y esta diferenciación digamos, nosotros tenemos ámbitos diferenciados dentro del mismo territorio nacional, y esta diferencia tiene que ver con el concepto de importación y exportación, que normalmente lo tenemos incorporado desde el punto de vista del comercio. Entonces, cuando hablamos de importación, y esto me parece que es importante para poder después entender las destinaciones o los regímenes aduaneros que le vamos a aplicar a esa mercadería, es importante entender que el concepto de importación, desde la óptica comercial, nosotros decimos, estamos importando, estamos comprando desde el exterior, y estamos exportando, estamos vendiendo hacia el exterior. ¿Sí? Desde la óptica comercial estamos acostumbrados a manejar la importación y la exportación como la venta o la compra desde o hacia el exterior. Entonces, tenemos ese concepto comercial incorporado y los operadores, los exportadores tienen ese concepto. Ahora, desde el punto de vista del código aduanero, de la reglamentación aduanera, la importación y exportación es otra cosa. Primero, la importación no se relaciona con la venta o la compra de un producto desde o hacia el exterior. La importación para el código aduanero es el ingreso al territorio aduanero y la exportación es el egreso del territorio aduanero. Y ahí nos aparece otro concepto que es el territorio aduanero. Yo puedo tener una importación o una exportación dentro del mismo territorio argentino, porque la óptica, y puede ser que no sea una venta y que pueda ser una donación o que pueda ser algún otro tipo de operación comercial, por ejemplo, un alquiler, y desde el punto de vista aduanero ser una importación, pero desde el punto de vista de la óptica comercial no sea una compra, ¿sí? Sea un alquiler, por ejemplo, una locación de una cosa. Entonces estos dos conceptos son bastante diferenciados y están relacionados con lo que decíamos recién, el concepto de territorio aduanero y de ámbitos espaciales aduaneros que trae el código. Entonces, yo tengo, el código me dice que la importación es el ingreso de mercadería al territorio aduanero y la exportación es el egreso de mercaderías del territorio aduanero. Entonces,
Para saber eso tengo que saber qué es para el código aduanero el territorio aduanero, qué es un territorio en términos concretos y jurídicos, una definición jurídica, y el territorio aduanero para el código es un ámbito donde se aplica un mismo sistema arancelario y un mismo sistema, un mismo régimen de provisiones de carácter económico. Entonces, que puede ser a su vez, divide en general o especial, de acuerdo a si ese régimen que aplica es general o es un régimen especial. Que en el caso nuestro, ¿sí?, el territorio aduanero especial, el único que tenemos, es Tierra del Fuego, es la provincia de Tierra del Fuego. Con lo cual, si yo estoy exportando hacia Tierra, si yo estoy mandando mercadería hacia Tierra del Fuego, estoy haciendo una exportación, y si estoy trayendo desde Tierra del Fuego hacia acá, estoy haciendo una importación. Es decir, que necesariamente tengo que pasar por ese control aduanero y por ese despacho aduanero. O sea, necesariamente tengo que hacerlo. Y lo mismo como ocurre en las áreas que no integran el territorio aduanero, como puede ser una zona franca. Entonces, yo puedo ingresar una mercadería a zona franca y no la importé. La pude haber comprado esa mercadería, pero mientras no salga de zona franca y no ingresa al territorio aduanero, la ley aduanera no es una importación, o todavía no se produjo la importación. Entonces, esta diferenciación es muy importante porque en muchos casos es lo que después va a generar el derecho a pagar los derechos, o sea, el hecho imponible de los derechos de importación o de exportación. Entonces, haciendo un resumen, siempre que salga, no importa hacia dónde, ¿sí?, salga del territorio aduanero, sea otro territorio aduanero, en este caso nuestro es el único que tenemos especial, o otra zona franca, o vaya al mar territorial, o a otros estados, o a redes internacionales, será una exportación, y cuando viene eso, es una importación, a los efectos aduaneros. Y esto implica que yo tenga que hacer una declaración aduanera frente al organismo. Y tenga que hacer un despacho, tenga que tener una intervención en general, o en la mayoría de los casos, salvo en algunos regímenes especiales, tenga que tener la intervención del despachante, tenga que hacer una declaración aduanera. Necesariamente esa mercadería, por más que esté dentro del territorio argentino, va a pasar una frontera aduanera, va a pasar el control. Y en este sentido, las primeras, el código distingue en destinaciones de importación y destinaciones de exportación. Básicamente es lo que va a regular. Entonces dijimos, lo que el código hace, primero regula destinaciones, pero también regula regímenes especiales. Y en las destinaciones, la más importante, la que más uno conoce, son las destinaciones de importación a consumo. Se tiene una definitiva y 3 suspensivas. ¿Cuál es la diferencia entre las definitivas y las suspensivas? Que la definitiva, la mercadería va a quedar por tiempo indeterminado en el territorio aduanero. Y en las suspensivas, depende del tipo de suspensivas, se le va a tener que dar otra destinación en algún momento, porque no son, al ser temporarias, digamos, esa mercadería está esperando en algún momento alguna destinación o alguna operación que estoy obligado por esa régimen. Perdón, entonces, Gustavo, perdón, sí, tengo una consulta. ¿Eso sería sí. el caso de perfeccionamiento que se llama técnicamente activo-pasivo? Que, por ejemplo, traes una parte de una maquinaria o una parte de un motor para ensamblar un auto para después exportarlo, ¿es una cosa así? Exacto, ahí tendrías la suspensiva de importación temporaria, ¿sí? Bien. En la definitiva de importación a consumo, el objeto, yo digo, bueno, más allá de la definición técnica, ¿no? Pero para hacerla más sencilla, la explicación, yo voy a elegir según la finalidad qué es lo que quiero hacer con esa mercadería. Si yo esa mercadería la voy a comercializar acá en el territorio, o la voy a incluir en un proceso industrial porque es un insumo, voy a hacer una importación a consumo, porque esa mercadería puede permanecer por tiempo indeterminado y en principio me desvinculo de la aduana, digo en principio porque una vez que la aduana me autorizó la destinación, yo puedo hacer con esa mercadería lo que quiero, es decir, no tengo restricciones sobre esa importación a consumo, entonces voy a usar esa, ¿sí?
La consecuencia que tiene que la definitiva importación a consumo es el hecho gravado por el derecho de importación. Por lo tanto, tengo que pagar el derecho de importación, de lo que normalmente se dice, estoy nacionalizando la mercadería. La estoy incorporando, digamos, al circuito comercial interno del Estado. Entonces voy a elegir esa. Ahora, cuando el objetivo es otro, por ejemplo, el caso que vos decías, Sebastián, digo, bueno, voy a traer una mercadería para transformarla, ¿sí? Para hacer un proceso productivo o para repararla, entonces no necesito, esa mercadería no se va a quedar acá, ¿sí? No se va a quedar indefinidamente en el territorio aduanero, entonces yo puedo usar una destinación suspensiva de importación temporaria. Así que en la suspensiva de importación temporaria tengo dos grandes regímenes, ¿no? Uno, en el que la mercadería ingresa por un plazo y por una finalidad, pero mi obligación es de reexportarla en un plazo que está determinado en el mismo estado en que entró. Si la tengo que salir, la mercadería no se queda, entra y vuelve a salir. El ejemplo clásico de esto podría ser, bueno, una feria comercial, por ejemplo, viene una máquina, se expone acá y sale, o un evento deportivo, o un evento, no sé, musical, como el caso, no sé, ahora tenemos el, los recitales por todos lados de Taylor Swift, bueno, vinieron con un gigante de escenario, ese escenario entró, ¿sí? Se importó temporariamente, pero no se va a quedar, va a salir. Entonces se importa temporariamente y vuelve a salir en el mismo estado que entró. Y el otro es el que tiene un perfeccionamiento activo, que le dicen. El activo precisamente, yo traigo algo, lo transformo y lo reexporto transformado. ¿Sí? De acá de ejemplo tenemos un montón, ¿no? Puedo traer un insumo que lo incorporo a un bien final y lo exporto al bien final. O, por ejemplo, un insumo que se transforma totalmente, ¿sí? Por ejemplo, traigo cereal para hacer biodiesel y exporto el biodiesel. ¿Sí? Eh, la ventaja de la suspensión de importación temporaria es que yo no pago, al ser una suspensiva, no pago derechos de importación, solamente los garantizo. Los garantizo por si no cumplo mi obligación de reexportarla. Entonces esa mercadería va a entrar, pero mi obligación, cuando yo hago este tipo de destinaciones, es por exportarla. Yo tengo que tener la certeza, o más o menos la certeza de que esa mercadería está destinada a ser exportada. Lo que no se puede hacer es que esa mercadería, ese insumo, que importé temporariamente y lo transformé o lo metí en un proceso industrial para hacer otro producto, esa mercadería después sea, en principio, digo, no se puede porque hay excepciones, pero el objetivo no es que esa mercadería se quede acá y sea después transformada o vendida en el mercado interno. En la suspensiva de importación temporal, el objetivo es que esa mercadería sea exportada. ¿Sí? Entonces, ¿admite excepciones? Sí, admite algunas excepciones en el cual ahí puede haber, por algún motivo, yo no pueda exportar al lugar donde yo tenía previsto exportarlo. ¿Sí? Entonces, esa mercadería no se pudo vender en el exterior y se me vence el plazo. Generalmente, las suspensivas, las que tienen transformación, tienen 360 días más una prórroga de otros 360 días, o sea, casi son 2 años. Con lo cual, a mí me permite en ese proceso productivo, bueno, evitar tener que pagar el tributo o el costo de la importación de un insumo para después incorporarlo a una mercadería que voy a exportar. Cuando se me dan esas situaciones excepcionales, en las cuales yo sí puedo, me deja la aduana, tengo pedido autorización para ese insumo, transformarlo en una definitiva, porque no voy a poder exportar, la norma me aplica un arancel extra, o sea, un adicional a ese arancel. O sea, me sale más caro hacer una importación, primero temporaria y después quererla transformar. O sea, que no hay por qué precisamente tienen a desalentar esto, que sea una destinación que se utilice para
evitar pagar o dilatar el pago de los tributos de la importación. Entonces, ese es el objetivo. O sea, yo voy a poder hacer... Esta destinación trae algunos problemas, sobre todo en este tema de la transformación, precisamente porque para poder hacer esto, para poder después cancelar esa importación temporaria y justificar que esa mercadería que yo traje temporariamente después fue incorporada a un proceso industrial o la transformé y la exporté, necesito que un organismo externo me determine cuánto de ese insumo yo utilicé en el producto final. Y ahí interviene el Ministerio de Producción a través del INTI, que se denomina un certificado de tipificación, que es lo que permite que el importador temporario y luego reexportador permita justificar esa utilización de ese insumo en el producto que va a exportar. Y a veces lo que ocurre es que, bueno, se vencen los plazos y esto genera infracciones, genera multas, genera un montón de cuestiones que tiene que estar muy bien aceitada el mecanismo de producción de la empresa para que no se les venzan los plazos, si bien son plazos más o menos largos, no se les vence el plazo para exportar esa mercadería. En el caso de la suspensiva de tránsito e importación, por ahí es muy habitual verla cuando el objetivo o la finalidad que tengo es que la mercadería hacer aduana o hacer el trámite aduanero definitivo en mi aduana donde yo tengo jurisdicción, donde estoy residiendo, donde tengo mi despachante. Entonces puede ser que esa mercadería ingresa al territorio aduanero por un lugar en el que no estoy, ¿sí? Porque viene por tierra y viene de Chile y entra por la aduana de Mendoza, o porque descargó en el puerto de Buenos Aires. Entonces no quiero hacer aduana ahí, y quiero hacer aduana en Rosario. Entonces hago un tránsito de importación hasta la aduana, en este caso del interior, si bien hay dos tipos de tránsito de importación, uno que entra por una aduana y sale por otra, es decir, solamente transita, y el que estamos acostumbrados para los operadores en Argentina es hacer un tránsito de importación hasta la aduana local donde uno reside. Ese es el objetivo. Entonces se hace una importación hasta la aduana, por ejemplo, de Rosario, y acá en Rosario hace la otra destinación que tiene planeado hacer. Y la última es la suspensiva de almacenamiento, que a veces por ahí no es tan usada porque los plazos tampoco son demasiado grandes. Esto me permite a mí almacenarla, ¿sí? Por un tiempo en un depósito fiscal, es un depósito que está bajo control aduanero. Esa mercadería va a permanecer por un tiempo, que en caso, depende del medio de transporte por el que ingresó, cambia el plazo, ¿sí? Si eso terrestre o aéreo tiene un mes, si no tiene 3 meses en el caso de ser marítimo, donde esa mercadería puede estar ahí, obviamente pagando un almacenamiento al depósito fiscal, pero queda ahí bajo control aduanero a la espera de otra destinación. ¿Sí? Le podré dar un consumo, o otra, una temporaria, o alguna otra destinación. Pero el objeto normalmente de almacenamiento se utiliza un poco o porque falta algún documento para presentar, o porque quiero dilatar un poco más el pago de los tributos de derecho de exportación. Eso no lo necesito en este momento, y necesito dilatar ese tiempo. No obstante, digamos, esta suspensiva de almacenamiento, por ahí, como decíamos, tiene poco tiempo, me puede llegar a servir mejor en algunos casos, porque el costo del depósito es más o menos igual, es introducirla en una zona franca, lo que me permite a mí que pueda estar muchísimo mayor tiempo sin el plazo que me está corriendo de este tipo de destinaciones. Incluso yo puedo fraccionar y sacarle la parte, pero tengo poco tiempo, ¿sí? Salvo que haya venido por un transporte marítimo, tengo poco tiempo. Y en las destinaciones de exportación,
son más o menos parecidas, ¿sí? Son bastante similares. Entonces acá también tengo una definitiva y tres suspensivas. La de exportación a consumo es la inversa de la importación a consumo. El objetivo es que esa mercadería no vuelva, que no retorne al territorio, o ese es el objetivo primordial. Cuando yo estoy vendiendo, estoy normalmente haciendo una exportación a consumo. Mi intención no es que retorne, ¿sí? Aunque en algún caso pueda llegar a retornar por algún motivo comercial o contractual. Se me rechazan la mercadería o me devuelven la mercadería porque no era la acordada en el contrato de compraventa, podría suceder, pero mi intención principal es exportarla y la intención es que se quede en el exterior, que permanezca por tiempo indeterminado fuera del territorio. Después está la suspensiva de exportación temporaria, que acá lo mismo que la importación temporaria es en la inversa, nada más que acá se le dice perfeccionamiento pasivo, porque el perfeccionamiento lo hago afuera. ¿Sí? Mercadería que va a egresar, también puede egresar por un plazo y con una finalidad, y la reimporto en el mismo estado en que egresó, y aquella mercadería que tiene ese perfeccionamiento pasivo. O sea, la mando para transformarla, repararla, y la reimporto transformada o reparada. También sucede, ¿no? Sucede con máquinas, sucede con también creo que con el tema del biodiesel también había una planta en Paraguay, bueno, distintos modos, digamos, de la inversa de la importación temporal. Yo puedo tener un insumo y querer hacerlo transformar o perfeccionarlo en el exterior. La suspensiva de tránsito de exportación es también la otra cara del tránsito de importación, donde yo hago aduana, pero necesitas salir del territorio por una aduana que no es la propia. Entonces la tengo que transportar hasta otra aduana, siempre dentro del mismo territorio aduanero. La puedo mandar al puerto de Buenos Aires, hacer aduana acá y mandarla al puerto de Buenos Aires para que la carguen, o mandarla, no sé, para el puerto, por Paso de los Libres para que salga a Brasil. Entonces, la idea del tránsito de la exportación es poder hacer la destinación principal dentro de la jurisdicción donde uno conoce su aduana, tiene su despachante, tiene su base operativa y logística. Y la otra que es más rara, pero bueno, tiene que ver con esta diferenciación de ámbitos espaciales, es la suspensiva de removido. Esta es importante, es rara y no tan rara, porque como vimos la vez pasada con Rodrigo respecto al transporte, esto tiene que ver mucho con que los ríos internacionales y los ríos de mar territorial no son parte del territorio aduanero. Entonces, si yo tengo que transportar una mercadería por vía marítima y llevarla, por ejemplo, desde Rosario hasta Tierra del Fuego por vía marítima, necesariamente la mercadería está saliendo del territorio aduanero. Entonces, el objetivo de esto, pese a que puede no haber ninguna exportación desde el punto de vista comercial, digamos, ninguna venta hacia el exterior, tengo que hacer necesariamente una operación aduanera, en el cual el objeto del removido es poder hacer una mercadería que sí tiene libre circulación acá, digamos que es una mercadería nacional o que está nacionalizada, pero que necesita trasladarse de un punto a otro del mismo territorio aduanero. ¿Sí? Por ejemplo, Rosario y no Puerto Madryn, sino pues sería otro territorio, Puerto Madryn, por ejemplo. Quiero mandar a Puerto Bahía Blanca o a Puerto Madryn. Bueno, yo la tengo que mandar allá. Necesariamente, si bien no hay una venta, es solamente un transporte, está saliendo y está del territorio y está volviendo a través. La condición es que no toque ningún otro puerto, ningún otro estado de otra jurisdicción, digamos, que no esté sometido a soberanía nacional.
Entonces, por el solo hecho de salir y volver a entrar, necesito hacer esta operación. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si en la hidrovía yo quisiera mandar una barcaza desde San Lorenzo hasta el Puerto de Buenos Aires. Puerto Buenos Aires es un río internacional, con lo cual no sería territorio de aduana, y debería ser un removido también para esa. Acá lo mismo que las de importación, la única que paga derechos de exportación o que genera el hecho grabado por la exportación es la exportación a consumo, la definitiva. Las suspensivas no, solamente se garantizan por si no se cumple la obligación. Después existen otros regímenes especiales, digamos, estas son las comunes o los regímenes generales de destinaciones que tienen código, pero también existen regímenes especiales por todo el código aduanero, te diría que varios que están dentro, que el código los establece como regímenes propiamente dichos, regímenes especiales. Algunos más conocidos que otros, como bueno, el régimen de transporte, el de contenedores, el de rancho o el de pacotilla, que tienen que ver con el suministro de los medios de transporte, el régimen de envíos postales, para nosotros por ahí más conocido el régimen de envíos postales, porque uno puede comprar y vender hacia el exterior a través del correo o de un courier. Del punto de vista comercial, creo que de estos regímenes, los más interesantes, por ejemplo, es el régimen de muestra, que tiene un régimen propio, es el que nosotros veíamos en compraventa como la posibilidad de enviar una muestra para poder asociar el contrato internacional, entonces tiene un régimen propio para las muestras, o el régimen de reimportación de mercadería exportada para el consumo. Este es el caso que decíamos recién, yo exporté a consumo, pero el cliente del exterior me la devolvió esa mercadería por cualquier motivo, por un cumplimiento contractual o por lo que sea, y yo la necesito reimportar, pero la había previamente exportada para consumo. Entonces tiene su régimen especial para reingresarla, para que no sea una importación a consumo, no genere el derecho también de pagos de tributos. El régimen de importación para compensar importación o exportación para compensar envíos de mercaderías con deficiencias. Esto también tiene que ver con el régimen con el cumplimiento que puede haber contractual entre las partes y bueno, alguna mercadería que se envía, por ejemplo, para completar una mercadería que fue recibida defectuosamente, o obviamente tiene un régimen especial porque hay que demostrar de alguna manera por qué estoy utilizando este régimen, ¿no? O el de tráfico fronterizo, no tan habitual para nosotros, pero sí para las ciudades que tienen ciudades de otros estados pegadas en frontera y que hay un tráfico vecinal importante. Por ahí, desde el punto de vista de lo comercial, digamos, esos tres de muestra, exportación y para compensar envíos, por ahí son más habituales. ¿Qué otros más? Bueno, después hay otros que no están regulados en el código y que fueron regulándose con el correr del tiempo y por la necesidad, digamos, de la dinámica comercial, que están por normas especiales. ¿Sí? El caso del régimen de ferias, exposiciones y congresos internacionales, que es lo que me permite enviar algún tipo específicamente de producto o mercadería que voy a exponer en una feria. El régimen de importación de línea de producción usada son muy específicos, son un régimen especial muy específicos, como la importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. Esto, por ejemplo, sucede mucho en cuestiones de minería, que traen bienes de capital o bienes de valor muy considerable. Después hay un régimen especial temporal de bienes de capital para procesos económicos. Otro que tiene que ver con un régimen de productos que tienen que ver con la rehabilitación o la capacitación de personas con discapacidad.
la importación de vehículos prototipos usados. Generalmente las mercaderías usadas están prohibidas, existe una prohibición genérica de las mercaderías usadas, más en el caso de los vehículos, pero existe un régimen particular. ¿Sí? Y el último que les puse ahí es como, digamos, el último de los que se conoce, de los más nuevitos, diríamos, que es el exporta simple, que a un pequeño exportador le permite exportar fácilmente a través sin hacer, digamos, sin contratar un despachante y sin hacer un despacho aduanero, sino hacerlo a través de un courier, de un correo privado, como puede ser FedEx o UPS o DHL, les permite hacer el trámite de exportación reducido, obviamente tiene limitaciones en cuanto a cantidades y en cuanto a exportes, pero le facilita a pequeños productores exportar por un régimen mucho más simple, sin pasar por todo el régimen general que implica un despacho aduanero. Bien, más o menos dimos un panorama ahí por todos los regímenes, así que podemos encontrar dentro de la regulación aduanera. Con respecto a los tributos, también digo, bueno, ¿qué vemos sobre tributos? Porque hay un montón para ver. Nosotros tenemos un conocimiento genérico sobre tributación en general. Entonces, digo, bueno, ¿qué vemos sobre tributos? ¿Qué nos conviene ver sobre tributos de comercio exterior? Que son los que por ahí no estamos acostumbrados a ver o a estudiar. Entonces, para decir, obviamente acá nosotros, el código tiene un régimen general de impuestos, de tributos en general, de comercio exterior, y dentro de los que más podemos llegar a ver, porque los tributos tienen una consecuencia también en la discusión del pago de tributos. Obviamente está relacionado con la valoración de la mercadería, porque todo el sistema casi prácticamente de tributario es un sistema al valor, o sea que aplica una alícuota sobre un valor determinado. Y ese valor determinado está también, forma parte de uno de los acuerdos importantes en el marco del GATT, que es el acuerdo de valoración que está dentro del código aduanero. Entonces, la forma en que se valora la mercadería para poder llegar a la base imponible y aplicar los derechos, las alícuotas de los derechos en general, tiene un sistema bastante rígido en cuanto a el modo en que se valora. Digamos, el Estado no puede desconocer simplemente el modo de que se valoran las mercaderías en importación exclusivamente, por una cuestión porque existe, digamos, un acuerdo internacional que, como decíamos antes, tiene supremacía sobre el resto de las normas y que no puede ser modificado. Entonces, en función de eso, bueno, hago un panorama así muy genérico de cuáles son esos tributos que nosotros podemos llegar a ver en un despacho o el contexto general de una operatoria de importación. En impuestos, los dos más característicos del derecho de importación para nosotros, que como les decía al inicio, el derecho de importación solamente grava la importación a consumo, por lo tanto no se aplican a ninguna importación suspensiva. Y el derecho de exportación pasa lo mismo, solamente se aplica a las exportaciones a consumo y no se aplica a ninguna de las suspensivas. Y la que estamos acostumbrados a pagar, digamos, en función, va variando según el tipo de la mercadería, según la mercadería que se trate, se le aplica una alícuota que fija el Estado. Perdón, Gustavo, te hago Sí. una pregunta. Dentro acá del derecho de exportación, ¿están los aranceles o lo que se pagan, las retenciones, por decirlo de alguna manera? ¿Están comprendidos dentro de este grupo o aparte No, van? no, sí, me hiciste acordar.
los derechos de retención están, en realidad no son retenciones, son derechos de exportación. ¿Sí? Siempre cuando hablamos se habla indirectamente de retenciones, en realidad son derechos de exportación. El derecho a exportación es básicamente eso, lo que grava es la exportación a consumo. Por eso a veces cuando hablamos de retención no estamos por ahí entendiendo porque existe el concepto de retención en derecho tributario. La retención en derecho tributario es un concepto distinto del derecho de exportación. El Claro, tributario tiene, técnicamente, ¿sí? claro, técnicamente cómo era, claro, te entiendo. Exactamente. Viste que existe el concepto de retención de que es un tercero que te retiene un tributo que vos tenés que pagar y un tercero te lo paga, te lo retiene y lo paga él. Como hacen, no sé, los escribanos cuando hacen una escritura te retienen y tienen la obligación de ser sujetos de retención. Entonces, por ahí se confunde con la retención cuando se habla de derechos de exportación. La retención a las exportaciones o al agro, en realidad son derechos de exportación, porque Bien, se pagan como consecuencia de la exportación. perfecto. Y el otro que podemos llegar a también a ver, hoy también hay muchísimo de estos derechos adicionales, que es el derecho antidumping. El derecho antidumping tiene también todo un acuerdo internacional en el marco del GATT muy importante de aplicación y que tiene un procedimiento también muy establecido por estos acuerdos que hace que el Estado argentino, si bien uno puede saber si esa mercadería tiene dumping o no, eh, se relaciona con un precio determinado y además se relaciona con un mercado determinado. Y todo un procedimiento con el cual, para poder aplicar este derecho antidumping, el Estado tiene que hacer un proceso de investigación, que está descrito, digamos, en el caso nuestro, el procedimiento lo hace el Ministerio de la Producción, que es el que determina si hay dumping o no, digamos, si hay un precio que viene por debajo del precio que se vende en el mercado del exportador, pero que además esto provoca un daño a la rama de la industria nacional, y toda esa prueba, ese procedimiento que está destinado a probar esas condiciones para poder aplicar el derecho antidumping pone un límite, digamos, al Estado para que el derecho antidumping no se transforme en un derecho adicional automático. Entonces, hoy hay un montón de mercaderías que se le aplican, pero también no se aplican, digamos, indiscriminadamente. Se aplica a mercadería que tiene un origen determinado, un precio determinado o por debajo de un precio determinado. Entonces, cuando existe ese derecho antidumping, lo vamos a pagar adicionalmente al derecho de importación. ¿Sí? El antidumping solamente se paga en importación. Entonces, Yo recuerdo, ¿te acordás del tema de los termos chinos? sí, Con los termos chinos había derecho antidumping, que obviamente se genera en la denuncia a partir de las cámaras que nuclean a los productores nacionales de ese tipo de productos, como vos comentaste recién. claro. Eso se plantea mediante un procedimiento que no es sencillo, pero no sé si vos te acordás que falsearon el certificado de origen y pusieron que era de Tailandia, porque precisamente los termos originarios de China estaban considerados mercadería sujeta al pago de derecho antidumping. Y, y bueno, recuerdo ese tema, y también otro que estaba relacionado también con mercadería originaria, normalmente de China, donde la inexistencia del daño propició el rechazo de la denuncia de dumping, ¿no? Porque tiene que haber un daño, como vos lo mencionaste, a la industria nacional, ¿no? Así Sí, sí. que también es cierto que en el ámbito de los acuerdos internacionales y del GATT no están muy
no hay mucho consenso entre los países para generar derechos antidumping, ¿no? Porque iría en contra de lo que es el libre comercio también, ¿no? Claro, claro. Este es un área que también sería interesante para nosotros como abogados explorar, que es la participación en un proceso de antidumping. Probablemente en algún caso podamos discutir ante la aduana si corresponde o no la aplicación a esa mercadería el antidumping, pero también podríamos participar porque es un proceso que, si bien es un procedimiento administrativo, bueno, uno podría participar en la discusión. En la discusión se le da intervención a esa rama de la producción nacional que está representada generalmente por una empresa cámara, como decía Roberto, pero probablemente tengamos en algunos casos tener que discutir frente al organismo si corresponde o si se corresponde esa mercadería, ese objeto de dumping o no, pese a que viene de ese mercado o a veces incluso el dumping se establece respecto de una persona exportadora, de un exportador en concreto. Entonces, eh, bueno, uno puede saber en el nomenclado si eventualmente esa mercadería podría llegar a tener algún tipo de entidad. Es el que por ahí mayormente vemos. El derecho compensatorio funciona similar, también tiene un acuerdo internacional juntamente con el antidumping, pero la diferencia es que en vez de el derecho antidumping se gana entre privados, el compensatorio es una subvención de un tercero, perdón, de un Estado a sus exportadores. Pero eso yo no, por lo menos no lo he visto tanto como el antidumping, que es mucho más, además por intercambio de información de las aduanas, pueden obtener fácilmente hoy el precio que se vende en el país del exportador. Entonces, mucho más fácil aplicar, o no más fácil aplicar sin obtener información para el antidumping, que el derecho compensatorio, que a veces son subvenciones medias escondidas, son difíciles de probar, ¿no? Las subvenciones del Estado que hace a sus propios exportadores para que puedan tener una rebaja en los precios. Y el de equiparación de precios que está regulado en el código de aduanero, pero que no ha existido nunca, por lo menos en la vida digamos, desde que se dictó el código aduanero, no ha existido nunca un impuesto de este tipo. Es muy discutido dentro de la OMC y bueno, es bastante cuestionable. No se ha dado nunca, le decía, nunca ha habido un impuesto de este tipo, así que no han tenido mucha discusión y si se aplicara un tipo de este tipo de impuestos, bueno, sería seguramente objeto de discusión dentro de la OMC. ¿Qué otros tipos de tributos? Las tasas. Acá las tasas que normalmente nosotros tenemos en materia de comercio exterior, en importación tenemos básicamente la tasa de estadística. La tasa estadística es una tasa que lo que busca es, de alguna manera, el servicio que presta el Estado en materia de estadística de comercio exterior. No sé si los comenté en alguna de las veces anteriores, la aduana tiene un registro público de lo que ingresa, lo que regresa, podemos saber quién es el importador o el exportador, por qué precio vino, por qué puerto ingresó, la cantidad, digamos, toda esa información que forma la estadística y que en definitiva después va a ser parte de la estadística de la balanza comercial de los estados. Bueno, esa se cobra normalmente en la importación, no se cobra en la exportación y si mal no recuerdo tampoco se cobra cuando son originarios de Mercosur, si mal no recuerdo. Es un porcentaje, es una alícuota, es un porcentaje sobre la base imponible. La de servicios extraordinarios es una tasa que normalmente las aduanas cobran en función de un servicio que presta fuera de los horarios o de los lugares habituales donde se hacen los controles aduaneros. Como sabemos, las aduanas
tienen un horario habitual de donde se hacen las operaciones aduaneras. Y fuera de ese horario, o incluso cuando las empresas tienen su exportación en planta, o fuera, digamos, de la zona primaria, de la zona donde se hacen las operaciones, del puerto, del aeropuerto, fuera de esos lugares habituales, y tiene que ir un funcionario aduanero, un empleado aduanero a hacer una fiscalización, un control o mercadería en otro lugar o fuera de un horario que puede ser no habitual, también se le cobra a la empresa un servicio extraordinario. La de comprobación de destino es una tasa que solamente va a existir en algunos regímenes especiales, en los cuales, si bien puede haber en ese régimen especial una importación de esa mercadería, entre comillas, definitiva, porque no es una destinación, sino que entra por un régimen especial, ese régimen puede establecer ciertas obligaciones a cumplir una vez que la mercadería ya fue importada durante un plazo de tiempo. Por ejemplo, no sé, que tenga que comprobar que no fue transferida esa mercadería. Entonces, esa comprobación de destino, que es lo que permite que la aduana te pueda revisar y controlar después que uno se hizo la importación, porque hay obligaciones a cumplir post libramiento de la mercadería, después que uno se llevó la mercadería, bueno, puede haber una tasa que se cobre en esa régimen especial. Ahora vamos a ver las destinaciones comunes. Y la de almacenaje, que es una tasa que, bueno, ya prácticamente no se utiliza porque casi todos los depósitos son hoy privados, los depósitos fiscales son privados. La tasa de almacenaje era la tasa que cobraban los depósitos aduaneros, los depósitos que pertenecían al Estado y que cobraban una tasa por el servicio de almacenaje de la mercadería, tanto cuando había una destinación suspensiva de almacenamiento o cuando se estaba, digamos, más del tiempo que debía estar en el almacén. Hoy prácticamente todos los depósitos son privados, son depósitos fiscales autorizados por el Estado, así que es bastante raro ver esta tasa. Y después, los estímulos. Los estímulos me pareció también importante repasarlo, porque el estímulo a la exportación es lo que le permite al exportador recuperar parte de los tributos que ha pagado en el proceso de producción. Hay principalmente el reintegro, que lo cobran todas las exportaciones, también es una alícuota, o sea que va a depender del tipo de mercadería, es una alícuota fija, según la posición arancelaria, tiene una alícuota fija. El reintegro lo que viene a hacer es devolverte los impuestos o representarte. Puede ser que no te devuelve la totalidad del tributo, pero sí representa los impuestos que vos pagaste o que el exportador tuvo que pagar, impuestos interiores, que tuvo que pagar como consecuencia del proceso productivo. ¿Sí? La compra de insumos a nivel local, digamos, todo el pago de impuestos sobre servicios, bueno, esa devolución de los impuestos, el Estado hace un cálculo y por tipo de posición arancelaria, del tipo de mercadería, va a reconocer un porcentaje de reintegro, ¿sí? Que eso no se discute, es fijo, es un porcentaje. Y eso siempre y cuando yo haga, obviamente, una exportación a consumo. Entonces, cuando hago una exportación a consumo, tengo esa posibilidad de reintegro, lo tengo que reclamar a la aduana y pedir que me lo devuelva. Esto a los fines comerciales, bueno, es algo que uno tiene que descontar del precio final porque es algo que le están devolviendo. Esto le permite hacer un poquito más competitivo el precio, ¿no? El impuesto que vos pagaste en el proceso de producción, una partecita de eso te lo van devolviendo. Cuanto más industrializado es el producto, mayor es la alícuota de reintegro. Menos industrializado o más materia prima, más commodity, el reintegro prácticamente muy bajito. Y el drawback es otro de los estímulos importantes, en el cual lo que te van a devolver es los impuestos de comercio exterior, los tributos aduaneros que uno pagó
como consecuencia de la importación de insumos, ¿sí? O de un producto que después lo incorporo a un producto final. Por ejemplo, los derechos de importación y la tasa de estadística que yo pagué para importar. O sea, yo en este caso no hice una suspensiva, una temporaria, sino que los importé a consumo, por lo tanto pagué derechos de importación, tasa de estadística, y después lo incorporé a un proceso industrial y exporté un producto con ese producto que previamente importé a consumo. Y me están devolviendo eso. Pero este no es automático. Hay que hacer hay que obtener, en este caso también del Ministerio de la Producción, algo similar a lo que ocurre con la importación temporaria. Tengo que hacer un certificado de tipificación para que me devuelva y me determine cuánto de esa relación del insumo-producto hay en el producto final. Y eso es lo que me van a devolver. Como me devuelven cosas diferentes, tanto el reintegro como el drawback son compatibles. Yo los puedo pedir simultáneamente, o sea, los dos. Una cosa es el reitero, que va a ser automático por la alícuota que ya está establecida, y el drawback, que lo tengo que probar. Tengo que probar específicamente cuál es esa parte que me van a devolver. Entonces, estos sí son compatibles. Y después está el reembolso, que es un estímulo que, bueno, que ahora actualmente no hay ninguno, ha quedado un poco en desuso, que es un estímulo que tomaba los dos conceptos de reitero y drawback. O sea, devuelve los dos conceptos, tanto lo interior como lo exterior, ¿sí? Los tributos aduaneros. Entonces, el reembolso por sí solo devuelve las dos cosas que devuelve el reintegro y el drawback. Pero para que exista el reembolso tiene que haber un régimen especial de reembolso. El último que hubo de reembolso, que ya no está más, que era la exportación por puertos patagónicos. Las exportaciones que se hacían por puertos patagónicos, al sur de Río Coronel. Que bueno, ya no existe más. Hoy actualmente no existe ningún reembolso que recuerde que esté vigente. Entonces, normalmente en un proceso de exportación, el retiro lo vamos a tener seguro, más allá de cuándo lo devuelvan, que es otra cuestión, que es un procedimiento para poder reclamarlo, y después cuándo lo pagan, es otra cuestión compleja. Generalmente no lo puedo, el reintegro no lo puedo compensar con ningún crédito que tengo frente al organismo aduanero, salvo, me parece, y creo que sigue igual, aportes patronales. Entonces no puedo pagar con los reintegros y compensar con lo que tengo que pagar por aportes patronales. Pero salvo esa compensación, no me permite la legislación hacerlo. Hay otros tributos en importación, sobre todo, voy a tener que pagar otros que son impuestos exteriores. No, acá no los puse, pero bueno, obviamente voy a pagar IVA, voy a pagar adelantos de IVA y de ganancia e ingresos brutos. Las provincias han hecho un convenio con la FIP para que en la importación también se cobren los ingresos brutos. O sea que hay un porcentaje también de componentes internos que yo pago en la importación. Y en la exportación, como lo que se busca es que no exportar tributos, el IVA se devuelve, pero por un sistema aparte y separado. El IVA se devuelve no por aduana, sino por DGI, que tiene un régimen particular de devolución del IVA. Es decir, que dentro de los estímulos tendría en exportación tanto el reintegro, podría tener el drawback si se haga una importación de insumos y una importación a consumo de insumos, y la devolución del IVA, que también la tengo siempre, pero tengo que hacer necesariamente un procedimiento para la devolución. A ver, ahí Liliana me preguntaba si los insumos importados. Sí, los insumos, vos decís a ver, no te entendí si vos me decís en la exportación a consumo. No entendí la pregunta.
claro, en la exportación, al consumo. De los insumos importados a consumo y los temporales. Ah, si vos decís si tenés insumos temporales y a Claro, consumo. Claro, sí, sí. La para el vas a tener. reintegro. Sobre la base del reintegro, sí, también. Eso no lo expliqué, pero hay una fórmula, ¿sí? En el cual vos tenés que deducir los temporales. O sea, si yo hice un insumo temporal y después exporté, el reintegro que cobro por esa exportación tengo que deducir los insumos temporales. O sea, no me los van a contar. Entonces ahí por eso en el reintegro tengo que hacer la diferenciación si el insumo, perdón, si el insumo que está incorporado es temporal o no. Si no es temporal, porque lo hice a consumo, lo tengo que pedir por el trabajo. Si es un insumo que compré a nivel local, bueno, me lo devuelven con el reintegro o me lo devuelven con la devolución del IVA. Bueno, bueno, no sé si les quedó alguna duda, yo lo hice un poco rápido, lo hice más esquemático y más de repaso. Sí, obviamente tiene un montón de listas para, para meterse en materia tributaria bastante, digamos, la cuestión tributaria que la manejan los tributaristas especialmente, pero yo he visto que, por lo menos en el caso nuestro, que he tratado de, salvo que sea un abogado de aduana o un abogado que se dedique específicamente a los tributos de comercio exterior, el resto de los tributaristas no están muy digamos, capacitados en materia de tributos de comercio exterior. Y tiene todo un régimen especial bueno, que requiere también una especialización muy particular, ¿no? Sobre todo tributos y el tema de la valoración, que también que es otro tema aparte, que es muy extenso, pero también tiene una influencia muy importante en la parte profesional nuestra. O sea que aristas tenemos un montón. El derecho aduanero da para mucho, da para intervenir en diversas áreas, y bueno, cada uno si nos toca más en la parte infraccional, pero bueno, la parte tributaria también es bastante interesante de ver desde el punto de vista tributario. Bueno, no sé si alguien nos quedó. A mí me resultó claro todo el tema de impuestos, de reintegros. Me acuerdo, sí, otro tema de derecho que se aplicaron derechos de compensación de clases subvenciones, pero más que por importaciones para exportaciones. Nos pasó a nosotros con el limón, con Estados Unidos, que se aplicaban derechos compensatorios porque para Estados Unidos la producción de limón en Argentina estaba subvencionada por el Estado, entonces le aplicaban derechos compensatorios. Y otra cuestión que me acuerdo que también estaba relacionado con exportaciones nuestras al exterior y la aplicación de derechos compensatorios fue de la miel. ¿Te acordás? Ah, También Estados Unidos consideró la aplicación de derechos compensatorios a la miel producida en Argentina por considerar que también estaba subvencionada. Y ahí fue donde Canadá se convirtió en el principal comprador de la miel argentina, más allá de que normalmente no compraban, porque los canadienses nos compraban a nosotros la miel argentina y después se la vendían a los norteamericanos. no me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Sí, sí, me acuerdo. Sí, Algunas de las cuestiones que suceden que en el tema de comercio exterior, ¿no? nos aplicaron a nosotros, digamos, el derecho Claro, a compensario. nosotros nos aplicaron derechos compensatorios, pero yo creo que fue sobre las fines de la década del 90, si mal no recuerdo. Porque hubo una estadística de productos argentinos exportados al exterior que tuvo una merma considerable, y fue la miel
con respecto al destino de la miel, que era Canadá. Claro, cuando Estados Unidos aplica derechos compensatorios a la miel argentina, toda la exportación, la venta, se canaliza a través de... El país de destino era Canadá. Entonces Canadá pasó a ser el principal importador de miel argentina, pero la importaba para después vendérsela a los productores o a los intermediarios o importadores de Estados Unidos, ¿no? También por derechos compensatorios. Bueno, cuestiones que... Sí, sí. Como verán, incluso siempre decimos, los que primero están en estos temas y en el asesoramiento del régimen aduanero y la parte tributaria es el despachante. Y entonces, bueno, a veces a nosotros nos toca lateralmente ver estos, y siempre lo vemos cuando existe un conflicto. Probablemente, es algo que alguno sea de no despachante, no le va a tocar asesorar generalmente al régimen aduanero, pero sí siempre nos toca ver la parte del conflicto, ¿no? Cuando el conflicto ya sea por una liquidación tributaria que haga la aduana y que quiera hacer una liquidación suplementaria, la que hizo en su momento en la declaración, que esté reclamando, y bueno, ahí podemos intervenir en materia tributaria o en materia, como decía, infraccional, que es la que por ahí podemos llegar a ver. Pero es tener en claro cuáles son los regímenes para saber después, bueno, qué obligación asumió cada uno, importador o exportador, al momento de elegir el régimen. Entonces esa es la idea de ver un panorama, un pantallazo de los regímenes que existen, que probablemente también hayan otros, digamos. Yo creo que la dinámica comercial hace que también se vayan generando nuevas modalidades de regímenes en función de las necesidades comerciales. Entonces, por ahora tenemos esto como nació el exporta simple, posiblemente haya otro bueno, que más novedosos. Por mi parte, la verdad que, Gustavo, Bien. agradecerte la exposición porque me resultó, está bueno siempre refrescar conocimiento y siempre a lo mejor venimos hablando del tema, de todo el tema de liquidación de tributos y demás y cómo hacer las infracciones, pero nunca está de más repasar toda la parte teórica que a veces es un poco tediosa. Así que la verdad que a mí me resultó muy útil. Bueno, me alegro. Bueno, los que quieran el certificado, me parece que se lo tienen que pedir al colegio. Si no, me avisan, me mandan un correo y yo después creo que me dicen firmarlo, ¿no? Si alguien lo quiere, me avisa o me dice por acá por el chat y yo se lo pido al colegio. Dale, Sí, bárbaro. perfecto. Hay que abonarlo, lo único, se paga como Sí, siempre. sí, al correo me mandan y... Pero después podés pedir un reintegro, me parece, hablando de... No drawback, pero reintegro seguro. Gustavo, te hago una pregunta. ¿El viernes Sí. próximo vamos a hacer una reunión presencial o cómo estaría organizado el cronograma? La idea es juntarnos solamente para despedir, digamos, el que quiera, lo hacemos sí, presencial en el colegio y solamente nos juntamos, nada más, para tomar un café y para despedir el año. Dale, me parece bien. Me parece mejor que sea algo más Sí, contundente que un café tomamos todos los días. Un Carlito, aunque sí, sea, un Sí, sanguchito de miga. algo seguramente que el colegio nos va a proporcionar, siempre obviamente con el régimen de reintegro. Nos va a proporcionar algo. Tal cual. Bueno, yo los saludo porque me tengo que ir. bueno, Bueno, nos vemos. que tengan buen fin de Estamos en semana. contacto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.